Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, según el horario en el que vayan a ver esta reflexión. Pues bueno, el día de hoy muy seguramente ya habrán leído el capítulo 13, 14 y 15 del Evangelio según San Juan. Pues bueno, déjenme acomodo un poquito. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre estos capítulos. Bien, en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, vemos pues que se está acercando pues la hora de nuestro Señor. Y en este texto se nos presenta el texto sagrado donde nuestro Señor le lava los pies a sus apóstoles. Dice: Jesús por su parte sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Nuestro Señor Jesucristo, pues, siempre en repetidas ocasiones actuó con el ejemplo, es decir, siempre predicaba con el ejemplo. Antes de dar una orden o antes de hacer algún mandato, pues él siempre predicaba con el ejemplo. En esta ocasión les quiere dejar a los discípulos el gran ejemplo del servicio, de la humildad, del amor por los demás. Y qué mejor haciéndolo que lavándole sus pies, cual esclavo lo hacía con su amo. Sabemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había esclavitud y los esclavos pues ciertamente le lavaban los pies al amo. Y aquí nuestro Señor está lavando los pies a sus discípulos como un gran acto de humildad. Después le dijo a San Pedro que le iba a lavar los pies. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. San Pedro afirmaba esto pues porque obviamente se sentía un pecador y no se sentía digno de que el Señor pues le fuera a lavar sus pies. Y después el Señor nos da esta gran enseñanza: en verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. El servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Felices si ponen estas cosas en práctica, dice el Señor. Después el Señor pues hace anuncio de quién lo iba a entregar. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y después toma un pan y dice:
a quien yo entregue este pan, ese me ha de entregar. Y se lo entrega a Judas Iscariote. Dice la escritura: apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Era entregarlo, era ir a venderlo por un par de monedas. En el versículo 34 del capítulo 13, el Señor nos deja un mandamiento nuevo, nos deja una lección de vida, nos deja un gran tesoro. Y el Señor dice: yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Anteriormente existía la ley de ojo por ojo, diente por diente. Y aquí nuestro Señor transforma todo esto y dice: yo les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Entonces nuestro Señor nos deja este mandamiento a cada uno de nosotros. Dice: ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Fíjense qué interesante, qué complicado, qué difícil, hermanos. Qué difícil es amar a tu prójimo cuando hemos sido personas tan rencorosas. Qué difícil es amar a mi prójimo cuando me ha lastimado, cuando me ha herido, cuando yo he sentido que me ha ofendido. Qué difícil es amar al prójimo en esas circunstancias. Qué difícil es amar al prójimo cuando nuestros propios padres nos enseñaron a ser personas rencorosas, cuando papá o mamá dejaba de hablarle a sus hijos, dejaba de hablarle a sus hermanos, dejaba de hablarle a sus propios padres. Qué difícil es amar al prójimo en medio de todas esas situaciones. Qué difícil es amar al prójimo cuando lo único que se nos ha enseñado es a odiar. Qué difícil. Pero el Señor nos dice que por medio del amor que nos tengamos los unos a los otros, la gente debe reconocernos que somos cristianos. Por medio del amor. Ese es el signo que nos representa. Y ese es el signo que nos identifica hoy en día como cristianos. El amor. El amor al prójimo, al próximo. En el capítulo 14 se nos habla de la Santísima Trinidad y nuevamente de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y también del nombre de Dios. Últimamente se ha indagado, se ha cuestionado cuál es el nombre correcto de Dios, si Yahvé, Jehová. Se ha indagado mucho en el título, en el tratar de ponerle un título a Dios. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta. En el capítulo 14 nuestro Señor Jesucristo se refiere a Dios en 21 ocasiones con el título de Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a dirigirnos a Dios Todopoderoso con la palabra
Padre. No nos invita a llamarle Jehová o Yahvé, sino que nos invita a llamarle Padre. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 9, los apóstoles le dicen: Señor, enséñanos a orar, ¿cómo debemos hacerlo? Y nuestro Señor Jesucristo nos dice: cuando se refieran a Dios, háganlo de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre. Evangelio según San Juan capítulo 14, en 21 ocasiones nuestro Señor Jesucristo hace referencia a Dios con la palabra Padre, y pueden corroborarlo, pueden contarlo. Dice el Señor: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué se necesita para obtener una habitación allá arriba? ¿Se necesita hacer reservación? ¿Se necesita pagar algo? ¿Podemos pagar con tarjeta? ¿Podemos pagar en efectivo? Para entrar en el reino de nuestro Señor se necesitan varios requisitos. Dice la Escritura que allá arriba no entrará nada manchado, y que si alguien debe algo, primero deberá pasar por la cárcel y no saldrá de ahí hasta que haya pagado todo, dice el Señor. No podrá entrar allá arriba nada manchado. Todo debe de ser santo, todo debe ser puro, todo debe de estar limpio. ¿Qué necesito para obtener una habitación en el cielo? Alejarme del pecado, luchar por vivir en gracia, no alejarme de los sacramentos, los medios de salvación que Dios nos dejó. Ayudar al prójimo, hacer obras de caridad, muchas cosas, pero debido al premio tan grande que se nos ofrece, son cosas insignificantes. Aquí se nos habla de la Santísima Trinidad. Dice el Señor: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? ¿Qué pasó? Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y nuestro Señor le responde: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. Imagínense, Felipe se quedó: pero Señor, te estoy diciendo que me muestres al Padre, a ti ya te conocemos, pero te estoy pidiendo que me muestres al Padre. Nuestro Señor afirma que el Padre y Él son una misma cosa. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy con el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy con el Padre y el Padre está en mí, dice el Señor. ¿Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. Cuando enseño todo esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy con el Padre y el Padre está en mí. Créanme esto, o si no, créanlo por las obras mismas.
En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Yo estoy con el Padre y el Padre está en mí, dice nuestro Señor. Fíjense qué interesante. Qué interesante que hoy en día muchas personas duden de la Santísima Trinidad. Y quizás en esta vida no podamos entender a la perfección el significado de la Santísima Trinidad, pero al menos podemos entender algunas cosas, algunas cuantas cosas. Dice el capítulo 15, si el mundo los odia, sepan que a mí, que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Entiendan bien esto, el mundo los odia, hermanos. No traten de quedar bien con el mundo, porque el mundo los odia. Ustedes no pertenecen a este mundo. Por eso nuestro Señor subió al Padre. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Allí se está preparando tu habitación. Allí se está preparando tu reservación. Debemos de luchar. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás, no serían culpables de pecado. Pero las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Así se cumple la palabra que se puede leer en su ley. Me odiaron sin causa alguna. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Les enviaré desde el Padre. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. En este texto, capítulo 15, versículo 26, se nos habla nuevamente de la Santísima Trinidad. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, dice, por ser el Espíritu, Padre y Espíritu Santo, que procede del Padre, dará testimonio de mí, que es el Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mucho que reflexionar, mucho que meditar. Damos gracias a Dios por todas estas enseñanzas y riquezas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.